El autismo, por ejemplo, tiene una base genética, es una alteración genética. Siempre, ahorita se trata de hablar de lo que nosotros llamamos el trastorno del espectro autista. Yo soy un convencido y evidentemente ya hay suficientes evidencias desarrolladas que el autismo tiene una base genética eh, dentro de aproximadamente, diríamos, un 30 o un 40% de la población autista. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente los problemas del autismo no son evaluados en una forma integral, en una forma multidisciplinaria y mucho menos inclusive profundizar en el aspecto etiológico del problema. Yo diría de que de cada 10, 20 niños autistas, apenas uno de ellos pudiera llegar a tener una evaluación completa. Primero, porque es muy costosa y en segundo lugar, porque en la gran mayoría de los casos no existe todavía un interés desde el punto de vista profesional por parte de las personas involucradas en el manejo del autismo de llegar hasta el fondo de este problema. A través de los estudios de microarray que se han hecho, pues nosotros hemos encontrado que sí hay genes relacionados con el autismo y de hecho también existen una serie de de lesiones, etcétera, que son detectables desde el punto de vista etiopatogénico por la causa, como causa, a través de estos estudios, el microarray y muchos otros, que pues deberían de realizarse en forma rutinaria en cada paciente que se considere dentro del espectro autista. Sin embargo, hemos visto que la gran mayoría de los pacientes con el trastorno del espectro autista se quedan en intensificar el manejo de la condición sin profundizar en el aspecto etiológico de la. Y para nosotros como genetistas, pues evidentemente es mejor que necesitamos en esa madre o en ese padre que tiene un hijo autista para saber por qué se produjo el problema y cuál sería la posibilidad de que pudiese reaparecer en otros hijos de la misma unión. ¿Cuándo considera usted, doctor, que podrá hacerse alguna corrección a nivel genético, una corrección quirúrgica, quiero decir, en algún escalón del código de ADN? ¿Es posible? ¿Vamos a llegar a eso en algún momento? No digamos que a nivel quirúrgico, ¿no? Evidentemente el futuro de la genética está dentro de la terapia génica, que podríamos decir que es una especie de cirugía de los genes, ¿no? Pero es más que todo sustitución que se hace de genes defectuosos, que es justamente el primer, yo diría, el punto más importante que se está buscando, sobre todo con aquellos tipos de enfermedades que son enfermedades o grandemente van a producir grandes alteraciones desde el punto de vista de neurodegeneración o también de inminencia de muerte. Por eso es que no todas las enfermedades actualmente de carácter genético están siendo susceptibles de vamos a decirlo así, del manejo o del enfoque hacia la terapia de los genes. ¿Por qué? Porque justamente lo que se está tratando es de disminuir la morbilidad y la mortalidad por este tipo de enfermedades que son sumamente deteriorante en muchas ocasiones desde el punto de vista neurológico. Por supuesto, si nosotros, por ejemplo, tomamos como ejemplo la fibrosis quística, que es una enfermedad incluso que puede amenazar la vida de un ser humano gravemente y que justamente muchas veces la solución está en los trasplantes a nivel pulmonar, etcétera, pues lógicamente esas son las enfermedades que tienen ahorita dirigidos los grandes ensayos para los tratamientos génicos o las terapias génicas, porque son enfermedades que a la larga, en corto o en mediano plazo, van a producir la muerte de un ser humano. Eh, las enfermedades genéticas son muchas y yo considero de que evidentemente nosotros el objetivo fundamental es curar, pero vamos a ser claros, la gran cantidad, la gran mayoría de las enfermedades genéticas no son curables, pero sí tenemos la esperanza de que ya hay algunas y hay muchas más que realmente están en estudio para ir hacia la zona de tratamiento genético.
Pero podemos, en ese orden de ideas, podemos utilizar la genética para prevenir, ¿correcto? Eso va a depender de cada caso en particular, en cada caso individual y en cada enfermedad individual. Em, la idea es prevención, lógicamente, pero cuando nosotros hablamos de prevención, estamos hablando de la idea de disminuir la frecuencia de las enfermedades de ese tipo dentro de la población a través del diagnóstico antes de que realmente se produzcan las concepciones. ¿Cómo podemos nosotros lograr esto? Justamente la idea es que las parejas en riesgo tengan una evaluación de tipo preconcepcional, que cada pareja conozca cuál es su riesgo, sobre todo para las enfermedades de carácter recesivo. Estas enfermedades son enfermedades en las cuales dos individuos son portadores sanos de una determinada mutación para un gen y cuando ellos van a tener descendencia, van a tener un riesgo de 25% de dar individuos afectados. La idea no es detectar un individuo afectado con enfermedades que muchas veces son graves y con una mortalidad muy alta. La idea es prevenir antes de la concepción este tipo de embriones que son evidentemente alterados. Y para eso justamente es que nosotros hacemos los estudios de preconcepcionales. Los estudios preconcepcionales a qué llevan? Bueno, a establecer los riesgos que tiene cada pareja en conocer cuál es su realidad genética y saber realmente cómo pueden manejar esa situación o esas situaciones desde el punto de vista generalmente basados en las técnicas de reproducción asistida. El hecho de que se diagnostiquen problemas de este tipo durante el embarazo pues son estos los que menos nos gustan, porque son los casos en los cuales ya una pareja tiene que enfrentar la posibilidad del nacimiento de un niño que está seriamente afectado por una determinada enfermedad y que posiblemente va a tener un pronóstico letal después del nacimiento. Este tipo de casos son los que menos esperamos y menos deseamos. Es por eso que yo insisto tanto que el asesoramiento preconcepcional de las parejas es fundamental, sobre todo cuando ya ha habido antecedentes a nivel de la familia o a nivel de ellos mismos como pareja. Entonces, la idea no es detectar enfermedades durante el embarazo. La idea es evitar que esas enfermedades se puedan producir en seres humanos que todavía no tienen un tratamiento específico y que por lo tanto, pues la idea sería utilizar las técnicas de reproducción asistida con la finalidad de evitar la formación de estos bebés. Es decir, aislar los genes, digamos, mutantes o que traerían alguna enfermedad, ¿correcto? ¿Sería en ese caso? ¿Es así? La idea es de que si nosotros tenemos una pareja con alto riesgo de enfermedades recesivas, que son generalmente problemas que no van a tener un tratamiento adecuado, tendríamos dos vertientes. Diagnosticamos o sabemos que una pareja está en riesgo para tener una enfermedad que es tratable. El menor cantidad de casos es ese. Pero si yo tengo una enfermedad tratable que la puedo manejar antes o incluso inmediatamente después del nacimiento con un mejor pronóstico del bebé, pues bueno, evidentemente que lo que vamos a hacer es diagnóstico prenatal con la finalidad de conocer cuál es el estatus de ese bebé. Ahora, en los casos en los cuales son enfermedades altamente mortales y que no tienen ningún tipo de tratamiento, pues se imponen las técnicas de reproducción asistida con el uso de donación de gametos o ya sea de tipo por espermatozoides o por óvulos, lo cual es la base de justamente la reproducción asistida en los centros de fertilidad. Eso está perfectamente definido y está dentro de vamos a decirlo así, las opciones reproductivas. En los asesoramientos genéticos de la pareja, nosotros podemos realmente
indicar. Por supuesto, estas son situaciones que son generalmente muy delicadas y que uno tiene que valorarlas de acuerdo a cada pareja en particular. Por eso es la importancia de que los centros de fertilidad sean y se manejen, vamos a decirlo así, en común con los centros de genética para poder establecer no solamente un asesoramiento adecuado, sino también la mejor recomendación para la pareja. Por supuesto, nosotros tenemos casos en los cuales tenemos que decir no reproducción. Y también hay casos en los cuales las parejas no aceptan el hecho de usar donantes de gametos, ya sea de espermatozoides o de óvulos, y eso también tiene que ser respetado. Lo más importante es que la pareja conozca cuáles son sus riesgos y lo más importante es que ella tome como pareja en sí, de común acuerdo, no de acuerdo a lo que piensan los médicos, lo que pensamos los médicos, sino justamente lo que ellos puedan pensar. De hecho, nosotros estamos allí es simplemente para asesorar y no para indicar lo que tienen que hacer.